¿Sabes qué nos decían? Es el colmo, ahora hasta los fumones se organizan. La palabra consumidor significaba fumón. Un concierto, por ejemplo. O el derecho al libre corcho. No, porque si tú te vas a un restaurante Ajá. o a un bar, obviamente el negocio, la razón de ser de ese negocio es la venta de comida y las bebidas. Tú no puedes llevar tu lonchera, digamos, a... ¿Usted pretendió destruir el modelo de negocio de los cines? Pero otra cosa es que el cine te diga prohibido comer en la sala de cine, salvo que me compres a mí. El consumidor sigue teniendo su derecho a elegir. Puede elegir entre este cine u otros. Si no le gusta la comida que aquí se expende, si no le gusta el letrero que colocamos en donde se prohíbe ingresar a la sala de cine con alimentos comprados en el exterior, puede irse a cualquier otro cine. Es que el concepto de la cláusula abusiva es per se. Si no quieres aceptar mi cláusula abusiva de este banco, te vas a otro banco. No, eso no funciona así. Alfredo Bullard dijo, es un código chavista, qué sé yo, así que se paró y se fue. Usted fue pionero, impulsor del Indecopi, ¿verdad? Así es. Entonces me corresponde emplazarle esta inquietud. ¿Por qué nada de lo que recauda en el Indecopi llega a los consumidores? Ni un sol de las multas. La historia es la siguiente. ¿Por qué se pensó así el Indecopi? Hoy tenemos una entrevista muy interesante en materia de protección al consumidor junto al doctor Jaime Delgado Segarra, que es una autoridad en la especialidad, ha estado en los orígenes del desarrollo del derecho a la protección al consumidor, ha sido impulsor, pionero del Código de Protección al Consumidor, y hoy vamos a platicar sobre algunos casos emblemáticos muy importantes del que él ha sido autor. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días y encantado de estar acá en esta magnífica tribuna. Hace algunos años se resolvió un caso interesante que cambió los paradigmas de todos los peruanos alrededor de los cines. Muy interesante, pero les quiero contar por qué hice esto. Yo cuando estudiaba Derecho en Arequipa, en la Universidad de San Agustín, y tuve la ocasión de conocer a José León Barandiarán, Rómulo Lanata y toda la gente que participó del anteproyecto del Código Civil, siempre ellos decían, la ley es hecha, el contrato es ley entre las partes, ¿no es cierto? Nos formaron con ese concepto. Pero yo, un joven en ese momento, diciendo, oye, pero hay contratos en los cuales yo no puedo negociar los términos y condiciones. A mí me los imponen. Claro. Me los imponen. Y muchas veces son abusivos. Y la respuesta es, pero lo aceptaste. Sí, porque no me quedó de otra, ¿no? Si lo aceptar. Como por ejemplo, para entrar en contexto, como el llevar alimentos a los cines. Eso no lo podía negociar nadie. No, porque el propio cine había fijado sus términos y condiciones. Y yo cuando compro mi ticket me estoy sometiendo, adhiriendo a esos términos y condiciones, que no los he negociado. Es más, ni siquiera los conozco. Ahora cuando haces contratación en línea, de manera virtual, para continuar haciendo tu compra del pasaje o un SOA, de lo que sea, hay un casillero que dice, acepta los términos y condiciones. Si no aceptas, no puedes continuar con la operación. Lo leíste, ni siquiera lo viste, porque no te vas a poner a leer en ese momento los términos y condiciones para comprar un pasaje. Y si lo leíste, no lo entiendes. Y si lo entiendes, ¿para qué? Si no puedes cambiar una coma. Por eso es que la gente simplemente hace clic y ya está. Acepta los términos y condiciones. Entonces, yo ya quería introducir en el Código Civil esta figura, ¿no? Por ejemplo, del derecho de desistimiento, de la cláusula abusiva de contratación, etcétera. Pero eso no fue posible. Fue posible cuando el destino nos puso en la situación de impulsar el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Ahí dijimos, fíjense, tú como empresa en esta contratación moderna, con cláusulas generales de contratación, contratos por adhesión, donde tú de manera unilateral estás fijando los términos y condiciones, puedes poner todas las condiciones que quieras, pero si pones una condición abusiva, la considero nula. Entonces, ya vigente el Código del Consumidor el año 2010. Yo buscaba un caso emblemático. Y este caso fueron los cines, porque un día voy al cine con mi hija, porque siempre iba al cine y tenía una manzana en la mano, y le dijeron, no puede entrar con esa manzana. Oiga, pero ¿por qué? Porque acá dice que solo puede entrar con cosas que haya comprado en el establecimiento. Le digo, ¿vende manzanas? No. Entonces ahí dije, oye, pero ¿por qué me pueden impedir que yo lleve un alimento saludable? Entonces yo les comenté a algunos amigos del Indecopi, o sea que yo he sido fundador del Indecopi.
oiga señores, ¿y qué les parece esta cláusula que ponen los cines? Y la respuesta me dijeron, no, pero te lo están informando, ahí se está cumpliendo el derecho de información. Claro. Sí, le digo, pero eso es abusivo. No, no puede ser. Bueno, póngamelo por escrito. Así que yo presenté una denuncia y pónganmelo en una resolución. Y la perdí, en la primera instancia la perdí, Sí. ¿no? Apelé y en la segunda instancia los cines estaban tan confiados, los abogados estaban tan confiados que ni siquiera se presentaron al informe oral en el tribunal. Así que yo me expandí con los argumentos correspondientes y logré convencer a los miembros de la sala de que estábamos frente a un abuso. Así que revertimos la situación. Las dos salas de cines plantearon acciones judiciales, las ganamos en todas las instancias y es un caso emblemático. Emblemático porque ha abierto, digamos, esta nueva opción de protección de los consumidores frente a las cláusulas abusivas de Yo contratación. recuerdo de hecho que los universitarios cuando iban al cine escondían de manera indigna sus alimentos Sí. entre sus prendas para poder ingresar y pasar por alto esos controles, ¿no? Porque sí se los prohibían. Les prohibían ingresar a ver la película si tenían algún alimento que habían comprado fuera del cine, ¿no? Tenían que comprarlo dentro. Pero mire, de hecho uno de los argumentos que se ventila al momento de leer la resolución es que su posición atentaba contra el modelo de negocio de los cines, ¿no? Usted pretendió destruir, porque ese es el término que se utiliza en la resolución, destruir el modelo de negocio de los cines con su denuncia ante Mira, Micopi. si un modelo de negocios está basado en el fraude, si un modelo de negocios está basado en el abuso, ¿qué es lo que tiene que primar? ¿El derecho del consumidor o los intereses económicos de una empresa? La libertad de empresas O social. la libertad de empresa, ¿no? Mira que a raíz de esa resolución, todos los gremios empresariales han publicado avisos a página entera en los diarios, diciendo que estábamos destruyendo el modelo económico. Y además, durante el proceso judicial, ellos mantuvieron el mismo argumento, nos van a quebrar, nos van a destruir. Uno de los elementos importantes para haber ganado este caso es que ya habían precedentes. Yo ofrecí como prueba sentencias del Superior Tribunal de Justicia de Brasil, que había sancionado a Cinemark 10 años antes por este mismo tipo de práctica. Y su denuncia también emplazaba a Cinemark Exacto. en el Perú. O sea, que ya había sancionado, Y así había planes. sido sancionado en otros países. Y además presenté sentencias de la Corte Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en España, donde también se había considerado cláusula abusiva el impedirte o condicionarte que ingreses con productos solo comprados dentro. Pero además solicité información a Brasil sobre qué había pasado a partir de la prohibición de Cinemark de poder impedir el ingreso de comida de afuera, porque ellos dicen el 30% de nuestros ingresos es por la venta de la comida, no por la venta de las entradas. Presentaron vouchers, de hecho. Sí, presentaron sus estados financieros y todo. Y lo que logramos demostrar con informes de oficiales de Brasil es que a pesar de que Cinemark en Brasil fue sancionada 10 años antes, todos los años sucesivos sus ventas crecían. O sea, no se les destruyó el modelo de negocio. Correcto. Lo que pasa es que al principio, gente como yo, por ejemplo, yo no compro cosas en los cines porque son pura chatarra. Es más, he mandado a hacer mis propias bolsitas de canchita en papel, impresas, que dice canchita hecha en casa, saludable. Y cuando voy con mi esposa, mi hija o mis hijos al cine, hacemos nuestra canchita al cine, digo en casa, y lo llevamos así. Pero soy yo. Pero la mayoría de gente no quiere darse ese trabajo y quiere tener la experiencia de ir a comprar la canchita en el cine. Está bien, entonces, mira, no se han visto afectados el modelo de negocio. Dos cosas, ¿no? Sobre el primero, sobre la venta de comida chatarra, venta de comida no saludable, nada saludable. Bueno, en su momento en la resolución se lee el siguiente argumento: no somos un restaurante. Sí. Nosotros, ¿por qué tenemos que vender comida saludable, insana, un catering? No, porque nosotros no somos un restaurante, somos un cine. No, no le parece razonable. Ahí se equivocó Indecopi. Además, yo los provoqué con mi denuncia. Yo los provoqué, ¿por qué? Porque en ese momento quería poner de manifiesto de que no teníamos el reglamento de la ley de alimentación saludable, ¿no? Y una forma de expresar es decir, oye, nos obligan a comer pura comida chatarra. Pero no fue
la razón esencial de la denuncia, ¿no? La razón esencial de la denuncia, esta es una cláusula abusiva porque yo estoy pagando al cine para ver una película. Yo no estoy pagando para entrar a un restaurante. Y en consecuencia el cine podría perfectamente decirme prohibido comer en las salas de cine y eso sería perfecto. Lo hace el Gran Teatro Nacional. Ahí tú no puedes comer en las salas, ¿no es cierto? Pero otra cosa es que el cine te diga prohibido comer en la sala de cine salvo que me compres a mí. ¿Ya? Entonces ahí te están limitando tu derecho de libre elección. Porque la elección que te da, oye, compra pura chatarra. Y además a precio 5 veces más caro. Mire, sobre el derecho de libre elección o el derecho a elegir, ¿verdad? Lo que le responde el cine es, pero el consumidor sigue teniendo su derecho a elegir. Puede elegir entre este cine u otros. Sí. O sea, puede irse, puede, si no le gusta la comida que aquí se expende, si no le gusta el letrero que colocamos en donde se prohíbe ingresar a la sala de cine con alimentos comprados en el exterior, puede irse a cualquier otro cine. Es que el concepto de la cláusula abusiva es per se, o sea, una cláusula abusiva. No es que si no quieres aceptar mi cláusula abusiva de este banco, te vas a otro banco. No, eso no funciona así. Ahora, si yo extrapolo este criterio, podría eventualmente deslizar algunos otros escenarios como un concierto, por ejemplo. O el derecho al libre corcho. No, porque si tú te vas a un restaurante o a un bar, obviamente el negocio, la razón de ser de ese negocio es la venta de comida y las bebidas. Tú no puedes llevar tu lonchera, digamos, al restaurante y decir, señor, voy a ocupar tu mesa. No, tú no puedes hacer eso. En el cine se dijo, el negocio del cine es la venta de la película. Por eso es que Indecopi incluso diferenció, a través de una resolución, diferenció que sí existen un tipo de cines que son premium, ¿no? Hay unos cines donde tienes tu mesa, puedes pedir tu trago, tu comida, qué sé yo. En ese modelo de negocio, sí, tú no puedes llevar comida. ¿De acuerdo? O sea, se hizo la diferenciación. Y además, el argumento de los cines es, oye, entonces ahora la gente va a llevar su sopa seca, su arroz con pato, qué sé yo, qué sé yo. No. Eso es falso, porque Indecopi fue muy preciso. Tú puedes llevar alimentos o snacks similares a los que vende el propio cine. ¿No es cierto? Si vende sándwich, podrás llevar tu sándwich. Si vende bebidas, podrás llevar tus bebidas. Pero no vas a llevar pues, sopa, un arroz con pato, ¿no? Mire, se desarrolló también el derecho a la libertad de empresa versus el derecho a elegir, ¿correcto? Y esto se resolvió ante el Poder Judicial. Bien, claro, porque interpusieron acciones de amparo. Ese es un tema al que iba. ¿Por qué un amparo? Si el amparo es la vía subsidiaria. Claro, ¿y por qué no una acción contenciosa administrativa? Correcto. ¿Qué era lo que correspondía? Porque entiendo que... Yo creo que con el amparo querían correr más rápido. Y no les fue bien. Yo pienso de que los abogados de los cines habrían dicho, no, se está afectando un derecho fundamental, por eso la urgencia de recurrir a un amparo en lugar de un contencioso administrativo. Y el derecho fundamental era propiamente la libertad de empresa, ¿no? Sí, claro. Que ampara nuestra Constitución. Y le fue muy pésimo, ¿eh? Porque además las sentencias del Poder Judicial son riquísimas. No te lo he podido compartir ahora por la premura, pero son riquísimas porque han desarrollado mucho mejor el concepto que las propias resoluciones del Indecopi. ¿En ese entonces la habían desarrollado así? ¿Ya existía ese desarrollo? No, o sea, son nuevos desarrollos. Ahora, el problema está en lo siguiente, ¿no? Hay una cadena de cines que es Cinépolis que no está cumpliendo. No cumple, o sea, sigue poniendo sus letreros ahí por prohibido el ingreso de comida acá. Entonces, la pregunta es, ¿qué corona tiene Cinépolis? Ya, de oficio podría Indecopi iniciar... Yo entiendo que ha iniciado un proceso de oficio, que hasta ahora nadie sabe cuál es el resultado, parece que están en segunda instancia, ¿no? Y no sabemos, esperemos no recibir sorpresas, ¿no? Porque Indecopi a veces se recibe sorpresas. Correcto. Ahora, estos criterios, ¿a qué otros casos se podrían extrapolar? Usted me comentaba los conciertos, el escenario, por ejemplo. El hipotético de un concierto. Sí, los conciertos te venden un agua en 20 soles y no te dejan entrar tu propia agua, ¿no? Y estás pagando por un concierto a veces 400, 500, 600 soles, no es poco dinero, ¿no? Y no te dejan ingresar ni una galleta. Ya, pero vamos a llevar este ejemplo a otro escenario también que esté vinculado a los conciertos.
Si yo puedo entrar con mi propia agua, ¿también podría entrar con mi propia bebida alcohólica? No, porque tú podrías perfectamente decir a la gente que no ingrese bebidas alcohólicas. Es más, podrías tú hasta decir prohibido el ingreso o el consumo de cualquier tipo de productos, ¿no? Tú podrías decirlo y hasta sería saludable, ¿no? O sea, tú puedes fijar, digamos, medidas de seguridad también. No botellas, no latas, no cosas que se puedan usar como arma contundente, no sé. Pero si tu actividad y estás cobrando por una presentación artística, o sea, tú estás condicionando luego a que la gente pueda entrar su agua. Eso me parece, además, los conciertos van tan llenos que ni siquiera tienes sed, no puedes ni siquiera salir al extremo para comprar un agua, no puedes hacerlo. Y a veces la gente se va ahí 3, 4, 5 horas antes. A mí me parece un abuso. ¿Hay algunos otros casos que se estén litigando a la fecha? Hay una demanda que usted me facilitó sobre el caso Bimbo. Ese caso fue interesante, ¿no? Porque tú sabes que yo soy autor de la Ley de Alimentación Saludable, los octógonos. Me hicieron la guerra en su momento. Y ahora está en 8 países. Y yo he participado de muchos de los procesos legislativos en algunos de estos países, en México particularmente, que fui asesor del grupo que impulsó la ley de los octógonos allá. Y una de las normas de nuestra ley dice, si contienes grasas trans, debes poner la advertencia, contiene grasas trans. ¿Qué son las grasas trans? Porque no son las grasas saturadas. No son los transgénicos. La industria inventó un sustituto de la mantequilla, que es más cara, y la mantequilla viene de la leche de la vaca. Entonces inventaron una grasa que se solidifique, ¿no? Es una grasa saturada, porque eso lo usas en la panadería, pastelería, etc. Entonces inventaron un proceso de convertir el aceite, que es líquido, en sólido. ¿Cómo logras eso? A través de una hidrogenación, aplicarle hidrógeno a altas temperaturas al aceite. Cambias la estructura molecular y se vuelve sólido. Entonces ya es una grasa que la puedes usar para la fabricación de galletas, panes, etcétera, etcétera. Y mucho más barata que la mantequilla. Mucho más dañina. Pero mucho más dañina. Entonces la vendieron durante muchos años. 40 años indujeron a la gente a que deje de consumir mantequilla y consuman margarinas. Y resulta que ahora mueren 800,000 personas cada año como consecuencia del consumo de estas grasas trans. Y la Organización Mundial de la Salud ya está instando a todos los países a que las prohíban. Bueno, Perú fue el primer país en prohibirlas en el mundo. Ojo, en el mundo. Yo una vez fui invitado a México a reunirme con organizaciones de toda América Latina para que les cuente cómo es que Perú fue el primer país en prohibir las grasas trans. Y yo le dije es que la historia comenzó hace 22 años, cuando interpusimos una denuncia contra una empresa que vendía margarinas y le ponía un corazoncito que decía protege tu corazón. Protege tu corazón y tenía grasas trans. Y el Indecopi resolvió infundada nuestra denuncia, infundada hace 20 años, ¿no? Porque no habían, dice, evidencia suficiente sobre el daño de grasas trans. Y ahora las grasas trans, nadie duda de lo dañina que son. Y en el caso Bimbo. Y en el caso Bimbo, ellos usan grasas trans o usaban grasas trans, pero no ponían el octógono. Y cuando Indecopi les inició un proceso de oficio, porque nosotros publicamos muchas marcas que estaban haciendo eso, y la primera instancia la sancionó. Y la segunda instancia, cuando ellos apelaron, le dieron la razón a Bimbo, porque Bimbo decía que si contenía menos de 0.5 gramos de grasas trans, podía declararla como cero. ¿Según qué? Según la legislación norteamericana de la FDA. Entonces dijimos, un momentito, nuestra ley no dice eso. Tú no estás en Estados Unidos, tienes que sujetarte a la ley peruana. ¿Qué dice nuestra ley? La ley dice que si contienes grasas trans, tienes que advertirlas. Punto. No dice que si contienes un poquito, Entonces, ¿quién firmó esta resolución? Como presidenta estaba la señora Hooker, que era al mismo tiempo gerente de Relaciones Internacionales de la Sociedad Nacional de Industrias y presidente de la sala.
Entonces eso fue un escándalo en su momento. Entonces, a través de una organización de defensa del consumidor que es CIDON, con Paul Castro, se interpuso una acción contencioso administrativa, pese a que esta organización no fue parte del proceso, porque fue un proceso de oficio, pero el juez entendió de que había un legítimo interés de los consumidores en formar parte de este proceso. Era una asociación. Una asociación, efectivamente. Esto es un criterio bien interesante. Y eso todavía no se ha resuelto. Pero lo cierto es que, digamos, aquí hemos logrado algo muy importante. Ya la mayoría de empresas en el Perú ha dejado de usar grasas trans y somos el primer país del mundo en haberlas prohibido. Porque la historia la comenzamos antes, hace 20 años, cuando ni siquiera la Organización Mundial de la Salud se había preocupado del tema. Bueno, somos primeros en algo, ¿no? Hemos sido pioneros en muchísimas cosas. Yo te traí un libro. Sí, sí, sí. Este fue el primer libro de publicidad, publicidad de régimen jurídico de la publicidad escrito en América Latina, el año 83, porque impulsamos la primera ley de defensa del consumidor que salió el año 91 y también participamos en el proceso de gestación de las normas de publicidad en defensa del consumidor. Se llamaban normas de publicidad en defensa del consumidor. Y hablando de primeras veces, sí, cuéntenos sobre el caso Monterrey. Eso fue muy... Sobre el álbum de Bugs Bunny. ¿Qué pasó allí? En los años 80 había una cadena de supermercados que se llamaba Monterrey. Entonces ellos lanzaron un álbum con figuras coleccionables dirigidas a los niños por los 50 años de Bugs Bunny. Resulta que yo tenía a mi hijo que tenía 5 o 6 años y claro, tú ibas a las tiendas Monterrey, te regalaban el álbum, pero te enganchaban, ¿no? Porque si te regalaban el álbum, ya tú quedabas enganchado para poder comprar las figuritas, los cromos. Entonces mi hijo juntaba su álbum y en algún momento me dice, papá, pero hay figuras que nunca me salen. Yo compro figuras y tú me compras, pero nunca se salen. Dale, a ver, vamos a revisar el álbum. Y me encontré con un vaso. ¿Cómo? Le digo, ¿qué? La figura 15. Para tener esta figurita, tienes que comprar 3 botellas de aceite friol, por decir. Para la figura número 15, tienes que comprar 3 focos marca Philips. Oye, dije, no puede ser. Bueno, saqué la cuenta de cuánto tenía que gastar para completar el álbum en compra de productos en Monterrey y eran como $200, ¿o no? Dije, no puede ser. ¿Y por qué no le informaron esto a la gente? ¿Por qué toda la publicidad decía, reclama tu álbum y compra tus figuritas en tiendas Monterrey y ganarás fabulosos premios? Y nunca se advirtió de que habían figuras, que eran muchas figuras que nunca se podían comprar, sino solo se podían canjear con determinado producto. Correcto. Y eso estaba en la letra pequeña. Pero ¿existía el concepto de deber de información? No de manera correcta, no de manera idónea, porque nosotros presentamos toda la publicidad que hacía en el comercio y en otros diarios y en ningún momento se advertía esa situación. Solo con una forma acuciosa y en la letra pequeña, escondida, camuflada, encontrabas esa advertencia. Entonces, no teníamos Indecopy, no teníamos ley de publicidad. ¿Existían los consumidores? Solo yo había formado un instituto de estudios del consumidor. Más allá de eso. No existía más, y la Asociación de Protección al Consumidor de Arequipa, pero no existía más nada. Entonces dijimos, ¿dónde presentamos esta denuncia? Y se nos ocurrió presentarla en el INACOSO. Tú dirás, ¿qué es eso? El Instituto Nacional de Comunicación Social, cuya presidencia la tenía Elvira de la Puente, sobrina de Aya de la Torre, y que luego fue parlamentaria, actriz, ¿no? Fue actriz de televisión. Cuando presentamos la denuncia ahí, nos llamaron y dijeron, ¿y qué tenemos que hacer nosotros con una denuncia de publicidad engañosa? ¿Qué es esto? Publicidad engañosa. ¿Eso está regulado en el país? Dijimos, bueno, lo que pasa es que en tu ley establece que ustedes son responsables de controlar la veracidad en los medios de comunicación. Y esta publicidad está en medios de comunicación, así que, no, pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Pero no teníamos más nada, ¿no? Entonces, pero Elvira de la Puente nos dijo, pero cuéntenme de qué se trata. Y le llevamos el álbum. Y ella se indignó, dijo, no puede ser esto. No pueden estar engañando de esta manera a la gente.
llamó a un director suyo y le dijo, ya, hagamos algo, no tenemos procedimientos, no tenemos nada específico, pero hagamos algo llamen a la gente de Tiendas Monterrey. Llamaron a los abogados a una reunión, qué sé yo, y nos basurearon porque éramos un par de chiquillos. Y nos dijeron, ¿qué tienen que meterse ustedes? O sea, ¿con qué derecho alguien me va a decir qué tengo que decir y qué no tengo que decir yo en la publicidad? Ese fue el primer caso. El INACOSO te compartió la resolución de una página y media, escrita en máquina de escribir porque no habían computadoras, donde se le sanciona. Esa fue la primera sanción por la primera denuncia de publicidad engañosa que existió en todo el país. ¿Cuánto se los multó? Creo que fue con una amonestación y con unos días multa, que era ridícula, por cierto. Pero lo más importante de todo no fue eso, sino que salió publicado en el diario El Peruano. Salió publicado. A mí me sorprendió y le dieron página entera. Sí. Primer caso sancionado por publicidad engañosa en el país. Eso generó la indignación de la Asociación Nacional de Anunciantes. Como yo ya abrí camino, dije, abrimos camino esto, metí 20 denuncias más. Entonces, ahí fue que me llamaron, me dijeron, Jaime, oye, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué es esto? ¿De dónde ha salido este extraterrestre a pretender controlarnos la publicidad? Y intervino Fernando Raventós, un abogado destacado en ese momento, asesorando a ellos, me criticaron, publicaron cosas en mi contra, pero finalmente nos sentamos y dijimos, oye, ¿pero acaso no merece ser regulada la publicidad comercial? Y ahí se comenzó a gestar las normas de publicidad en defensa del consumidor que fueron aprobadas en el año 91 y se creó el CONASUP, Consejo Nacional de Supervisión de la Publicidad, que funcionó 2 años y luego fue incorporado por Indecopi. Usted fue pionero, impulsor del Indecopi, ¿verdad? Así es. Entonces me corresponde emplazarle esta inquietud que mucha gente se formula cada vez que publicamos un video en materia de protección al consumidor, ¿no? ¿Por qué nada de lo que recauda en el Indecopi llega a los consumidores? Ni un sol de las multas. La historia es la siguiente. ¿Por qué se pensó así el Indecopi? La historia es la siguiente. Ya existía la ley de publicidad, de defensa del consumidor, de la que yo fui autor también, en el año 91. Y ahí no queríamos crear, lo que planteamos ahí fue crear el Instituto Nacional del Consumidor como entidad autónoma, independiente. Pero en simultáneo había otra gente que estaba impulsando la creación del Indecopi. Y la defensa del consumidor la dejaron en manos de las municipalidades, 1.800 municipalidades. Nadie hizo nada por el tema. Entonces, en ese momento no querían crear el Instituto Nacional del Consumidor, como yo proponía, porque dijeron, no vamos a crear 2 instituciones. Entonces, el Indecopi, que no fue concebido para protección del consumidor, porque su nombre lo dice, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual, no estaba concebido para protección del consumidor. Más bien incorporó, asumió el rol de protección del consumidor y asumió las normas de publicidad en defensa del consumidor, porque estas estaban sueltas. Y en ese momento fue una buena decisión, porque esto permitió, digamos, fortalecer institucionalmente el tema. Pero no es una institución que esté diseñada para protección del consumidor. Por eso es que mi sueño es crear la Superintendencia de Protección del Consumidor, o darle autonomía a la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor, separada del Indecopi. Así fue concebida en el Código de Protección al Consumidor con Walter Gutiérrez. ¿Y por qué no darle autonomía al Indecopi? El Indecopi tiene autonomía, por cierto. Pero no es parte del Ejecutivo. Es que lo que pasa es que Indecopi tiene 1000 roles a la vez. Tiene que ver marcas, patentes, competencia, barreras burocráticas, etcétera, etcétera, y protección al consumidor. En la mayoría de países donde tienen sistemas de protección al consumidor avanzados, la protección al consumidor son entidades independientes, no están ahí subsumidas en otra entidad como Indecopi, que tiene que ver tantos temas. Cuando con Walter Gutiérrez impulsaron el Código de Protección al Consumidor, sus detractores suyos y de Walter los llamaron intervencionistas, claro, chavistas. Era un código chavista. Ahí tenemos a Alfredo Buller, ¿no? Que se paró de la mesa y se fue, dije, porque él era parte de la comisión con la que estábamos redactando el anteproyecto. Que fue presentado por
Lo que pasa es que... ¿Fue desarrollado por el colegio? No. Lo que pasa es que desde ASPEC hicimos un foro en el Colegio de Abogados de Lima, invitamos a Walter Gutiérrez, y ya nosotros decíamos, necesitamos, eso fue el año 2009 creo, necesitamos reformar la ley de defensa del consumidor, necesitamos actualizarla. Y porque había muchos temas que no estaban contemplados, entre ellos cláusulas abusivas de contratación. Entonces Walter nos dice, oye, qué interesante, porque trajimos gente de afuera y todo, qué interesante. ¿Por qué no trabajamos de manera conjunta algo? Así que comenzamos a trabajar, se nombró una comisión de preparación, creo que la nombró el Congreso, la presidencia del Congreso, una comisión de expertos. La presidió Walter, la integré yo y otras personas. Tuvimos la apertura de llamar a gente, digamos, más ultraliberal como Alfredo Bullard, para decir, oye, seamos inclusivos, ¿no? Pedimos que incluso el Indecopi forme parte de la comisión. Y el Indecopi nos decía, no, ¿para qué quieren código de protección al consumidor? Si ya tenemos una ley. Indecopi se oponía al código de protección al consumidor. ¿Ya? Entonces, bueno, fuimos trabajando. En algún momento Alfredo Bullard dijo, no, es lo que están haciendo, lo que quieren hacer ustedes, yo no estoy de acuerdo, es un código chavista, qué sé yo, así que se paró y se fue. Y renunció a ser parte de la comisión. No teníamos fuerza, mira, no teníamos fuerza porque, digamos, había muchos detractores, Indecopi no quería, el sector privado peor. Así que con Walter dijimos, oye, pero ¿por qué no buscamos que el presidente de la República, en ese momento, Alan García, comprenda del tema? Así que le regalamos el trofeo a Alan García, fíjate, porque le mandamos un mensaje a través de sus congresistas y logramos que Alan García, en su discurso presidencial del año 2009, creo que fue, anunciara el Código de Protección al Consumidor. Y eso nos cambió la vida. Luego de haberse reunido con ustedes. Luego cambió la vida. ¿Por qué? Porque el tipo comprendió la magnitud de esto y nos invitó. Yo he estado varios días, casi como su profesor de Alan García ahí, diciendo, porque Alan García me decía, Jaime, explícame. Y eran muchas cosas que explicar, así que no terminados. Alan García es un tipo muy controvertido y todo lo que quieran decir, pero el tipo era muy inteligente. El tipo las captaba inmediatamente y vio que en el Código de Protección al Consumidor había realmente regulación que estaba protegiendo los intereses del ciudadano común y corriente. Entonces, le dio peso político al tema y eso motivó a que finalmente, después de un año de debates a nivel nacional, lográramos tener el Código de Protección al Consumidor. Pero nosotros, al diseñar este código, planteamos que la Autoridad de Protección al Consumidor sea separada del Indecopi. Queríamos crear y creamos la Autoridad de Protección al Consumidor como un ente independiente, pero Indecopi se opuso y al final dijo, no, yo quiero que sea una dirección más del Indecopi. Y ahí se arruinó todo, porque ¿quién es la Autoridad de Protección al Consumidor? La cambian cada 2 meses, es un funcionario de tercera categoría, que no tiene ninguna independencia, ningún liderazgo ni nada. ¿Y en esa entidad pensada de manera autónoma en ese momento estaba contemplada la posibilidad de viabilizar que el consumidor reciba una indemnización? Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Porque lo que hoy pasa, se quejan. Lo que pasa es que, lo que pasa es que se avanzó en protección del consumidor, en dar, digamos, cierta capacidad al Indecopi de resarcir, digamos, de reponer el bien, el dinero, qué sé yo. Pero el tema indemnizatorio, y tú lo sabes, que corresponde al Poder Judicial. Entonces, impulsamos el arbitraje de consumo, que Indecopi nunca lo ha apoyado como sí lo han apoyado otros países. A la fecha existe un arbitraje de consumo. Claro, pero las empresas no se han adherido, pues como es un sistema voluntario y no le han hecho promoción, casi nadie se adhiere. Entonces, ahora sí existe una iniciativa que a mí me parecía interesante. Sí, a nivel de proyectos de ley. Sí, es decir, si un consumidor denuncia una mala práctica, está contribuyendo con el Estado. Oye, ni siquiera ya por una denuncia individual, oye, ¿a qué me han vendido esto? ¿Qué sé yo? Sino por una denuncia. Oye, me he tomado el trabajo de analizar los contratos de esta empresa y he identificado esto, he identificado esta práctica.
Oye, ¿por qué no entregarle un porcentaje de la multa? Ujú. Yo estoy de acuerdo. O sea, algo tenemos que hacer porque la justicia en nuestro país es inalcanzable para la gente. Nadie se va a ir al proceso judicial pidiendo una indemnización por los daños que le ha ocasionado un producto. Ujú. El que no le llegue ni un solo sol a los consumidores que denuncian ante Indecopi temas asociados a vulneración del derecho a protección del consumidor es responsabilidad del propio Indecopi, Eh, porque en su momento se opuso. en su momento se opuso, claro, y siempre se opone a eso, ¿no? Bien, doctor, muchísimas gracias por su participación en esta secuencia de entrevistas. Aprovecho la oportunidad para anunciar que usted va a ser profesor de LP en un curso sobre protección al consumidor que inicia el 10 de junio. Sí. De hecho, allí se va a poder despachar a sus anchas, contando a lo mejor todas sus experiencias y toda la casuística que conoce de primera mano, porque está muy involucrado en esta especialidad desde sus orígenes. Así es. Es interesante, ¿no? Y les voy a contar cómo cuando formamos la primera asociación de protección al consumidor, que es una de las primeras de América Latina, el año 84 en Arequipa, y íbamos a las comisarías para pedir apoyo, porque no existía Indecopi, obviamente, para pedir apoyo para el control de balanzas, por ejemplo, se adulteraban las balanzas en los mercados, y íbamos a una comisaría para que nos dé apoyo y nos presentábamos. ¿Quiénes son ustedes? Somos de la Asociación de Consumidores de Arequipa. ¿Sabes qué nos decían? Es el colmo, ahora hasta los fumones se organizan. Porque la palabra consumidor significaba fumón. Bueno, significa a la fecha también. No, pero ahora la palabra consumidor ya se ha identificado con la persona, el ciudadano, el comprador. Vale. O sea, hay una Pero- resignificación de la palabra. Pero esos años, decir eres consumidor, te vinculaban inmediatamente con ser fumón. Ujú. Mira, el primer reto que nosotros tuvimos fue revertir, poner la palabra consumidor en el eje como centro en el mercado y en la ciudadanía. Pero mira, todo lo que hemos avanzado, ¿no? Muchísimas gracias, doctor, No, por gracias. su participación y muchísimas gracias por los libros. Lo voy a leer con muchísimo entusiasmo. Sí, por favor. Jaime Delgado, Consumo al desnudo, los fondos de pensiones, ¿qué futuro nos espera? Competidores o monopolistas, y este es el primer libro de publicidad, régimen jurídico y práctica comercial. El primer libro de publicidad en el Perú, Sí, y en América Latina. en América Latina. Mira, y aquí tengo, yo recortaba todos los recortes periodísticos Ujú. de todo nuestro trabajo en defensa del consumidor desde el año O sea, 1984. estas son sus memorias y más. Sí, yo tengo 50 tomos de estos, ¿no? Y mira, el primer artículo que publicamos, yo apenas abogado, el año 84 decía, el derecho al consumo como nueva disciplina En jurídica el 84. del 84. Entonces, sí, hemos sido un poquito visionarios sobre esto, pero además, te cuento, y eso lo voy a contar en el curso, estamos impulsando un nuevo derecho, una nueva disciplina del derecho. Te dirá, oye, ya tenemos derecho penal, derecho civil, derecho al consumidor, derecho tributario. Estamos impulsando ahora el nuevo derecho alimentario. No es el derecho a la pensión de alimentos, ¿eh? El nuevo derecho alimentario, que tiene que ver con sistemas alimentarios sostenibles y alimentación saludable. Y eso ya lo hemos propuesto incluso en exposiciones que hemos hecho en Brasil, que lo hemos hecho en la Secretaría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en muchos espacios que está teniendo una tremenda acogida. Y a los jóvenes abogados les va a encantar formar parte de esos nuevos pilares que van a constituir el derecho alimentario. Muchísimas gracias, doctor Jaime Delgado Segarra. Queridos amigos, esto ha sido Se Corre Traslado a través de la señal de LP Pasión por el Derecho, el portal jurídico más visitado de todo el Perú. Me despido de todos ustedes, Francisco Chuquicayata, permiso.